El tema de hoy está íntimamente ligado con el tema de la semana pasada. ¿Alguien me puede decir cómo se llamó la prédica? Desmantelando el templo. Y hoy seguimos con Somos Templo. Y todo esto comenzó cuando yo me recordaba que en las catástrofes, por ejemplo, el terremoto en Chile el 2010 o en Katrina o en catástrofes donde se pierde el orden público, comienzan a desmantelar los supermercados porque necesitan alimentos y piensan que se va a acabar el mundo, no van a tener, y desmantelan lo que necesitan. Entonces todo este pensamiento comenzó que la iglesia necesita comenzar a desmantelar el templo, porque cuando Jesucristo murió se rasgó la cortina y se le dio acceso al templo para que sacaran todas las cosas. Marcos 15 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La versión NBI dice: la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces el templo que estaba en Jerusalén, que había sufrido la transformación de tabernáculo a templo, fue lo que inmediatamente al momento en que Jesús expiró, caducó, se finit. El tabernáculo que fue edificado por Moisés, exclusivamente por orden de Dios al bajar del Sinaí, al entregar los 10 mandamientos, Dios le había dicho todas las indicaciones para construirlo. Y me alegra que la hermana Miriam me haya confirmado que fueron ofrendas voluntarias para construir el tabernáculo. Qué lindo, y me encanta cuando hay confirmación en la coordinación de la palabra. ¿Y sabe cuánta ofrenda voluntaria se recibió para el templo equivalente a este tiempo? $1.000.000. Qué lindo. Entonces el tabernáculo comenzó con ofrendas voluntarias que fueron muy bondadosas. Ahora, el templo de Jerusalén era donde Dios había decidido habitar, enfocados en el tabernáculo. Porque ya para el templo había un silencio de 400 años antes de nacer Jesús. Pero el tabernáculo en sí era donde Dios había decidido habitar. Pero Jesucristo mismo, cuando estaba en vida, le aclaró a la mujer samaritana que las cosas ya habían cambiado. Le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, o sea, ya llegó esto, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y ponga atención en estos detalles, seguimos armando en bloque el conocimiento congregacional. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que debemos entender nosotros como iglesia es que Dios ya no habita en ningún tabernáculo ni en ningún templo en Jerusalén. Ahora Dios habita en su pueblo. Las cortinas dividían el lugar santísimo. Habían cortinas para el lugar santo y cortinas para el lugar santísimo. Por eso, al rajarse la cortina, se hace una invitación. ¿Una invitación a dónde? A lo sagrado, a lo consagrado, a lo divino, a la presencia misma de Dios. ¿Y por medio de qué sucede eso? Del sacrificio de Cristo, que abrió la puerta a lo sagrado que estaba en el templo. Y creo que es importante hacer una aclaración por si hay alguien que no ha recibido a Cristo o no conoce o no entiende el evangelio. ¿Qué significa esto? 1 Pedro 2 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos o carnales que combaten contra el alma.
Así que es importante, antes de seguir con el tema, de recalcar que el apóstol Pablo nos está recordando 3 aspectos importantes de un verdadero cristiano. Y es que debe entender que tiene una condición especial de pueblo que antes no tenía. Ustedes que no eran pueblo han pasado a ser pueblo. Entonces, aunque suene un poquito confrontativo y humillante, nosotros no éramos nada antes. Ay, pero como dice, ya va a empezar con estas cosas. Pero no es el punto de que no éramos nada. El punto es que somos todo ahora. El apóstol lo que quiere enfatizar es que nos demos cuenta de que hemos recibido algo mucho mayor que ganarnos la lotería con $1,000 millones. Me gustaría saber la respuesta verdadera si le dijeran, ¿prefiere la salvación de Cristo en la cruz o prefiere $1,000 millones, que sería 1 billón? ¿Qué preferiría usted? No me diga. Pero aquí hay que tener cuidado, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es para todos, pero no todos lo reciben. Es para todos, pero no a todos les sirve. El enterarse que Jesús murió en la cruz no cambia en nada nuestra situación y nuestra condena eterna al momento de partir de esta tierra. Solamente nos hace personas nuevas y nos hace beneficiarios del sacrificio de Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. Después en el verso 5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces solamente nosotros somos pueblo si es que hemos nacido de nuevo. Por eso se puede hablar de una nueva vida en Cristo, que se representa a través de la cruz, pero si la cruz no nos representa en nuestra vida, entonces no hay pecado borrado, no hay pecado cubierto, estamos en enemistad con Dios y si morimos hoy, tenemos un destino eterno de sufrimiento apartado de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Juan 1. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron engendrados de sangre o de sangres, mamá, papá, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La voluntad de Dios, amada iglesia, es que usted nazca de nuevo hoy si no ha nacido. Que no espere quizás que llegue el término del sermón, de la predicación, para que se haga un llamado al frente donde yo le haga repetir una oración como perico. La voluntad de Dios es que su corazón, mientras se predica, cambie inmediatamente, porque tiene que nacer de usted el ser cubierto por la sangre de Cristo. Si yo tuviera una pareja acá al frente, una esposa y un esposo, y llamo al esposo porque le fue infiel a la esposa, y le digo, repita conmigo, yo fulanito, me arrepiento de haber fallado, desde ahora me voy a portar bien, acéptame para seguir viviendo en tu casa, gracias, ok, terminó. ¿Cómo cree que se siente la mujer? Porque repitió una oración que yo le hice hacer. Usted como mujer, si yo hago repetir a su esposo una oración, algo a usted, después que le falló, ¿sería suficiente? Ojo entonces con la era moderna que hace recibir salvaciones repitiendo como pericos. La salvación bíblica, nuevo testamentaria, se iba desarrollando mientras estaba la predicación de la palabra, porque el Espíritu Santo comenzaba a cambiar los corazones en ese mismo instante, y cuando se terminaba de predicar, muchos hablaban hasta en lenguas porque eran transformados por el poder del Espíritu Santo dentro de ellos por la palabra. No hay una técnica humana que pueda asegurarme que yo lo voy a convertir. El único que puede convertir en su puesto, en su silla, en su casa, en su trabajo, porque quizás el Espíritu Santo
no lo va a confrontar solamente hoy, sino que lo va a confrontar delante de la semana para que usted sea pueblo. Y quizás usted puede ponerse hasta a llorar en el carro, llorar en la casa, porque se da cuenta de que necesita cambiar. Y ese es el nacimiento del cual habla la palabra. Y la evidencia de un nacimiento verdadero es que usted va a llegar a la iglesia todos los domingos solito, porque necesita de Dios. Va a buscar estar con el cuerpo de Cristo en oraciones, en ayuno, en actividades, solito, porque usted decidió nacer de nuevo y sabe que necesita de Dios. Segundo, lo que dice el apóstol Pedro, que debemos recordar que no somos de este mundo. Dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Amada iglesia, por mucho que nos guste vivir en Estados Unidos, nosotros no pertenecemos a ningún país terrestre. Eso puede sonar antinacionalista, pero es la verdad. Todos los cristianos somos llamados a madurar en cuanto a este tema. No es instantáneo. A través de los años nos damos cuenta de que nuestro nacionalismo muchas veces no es compatible con el amor y la esperanza que tenemos en llegar al reino de Dios. Yo le aseguro que al momento de partir de esta tierra, cuando su corazón se detenga, no queremos salir del cuerpo como americanos. No queremos salir del cuerpo con el pasaporte que usted tanto anhela o valora, porque no le va a servir de nada el pasaporte. Lo único que le va a servir cuando salga del cuerpo es saber que es pueblo de Dios. Y Dios reclama a los suyos. Filipenses 3 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y la tercera, el tercer punto que nos recuerda el apóstol Pedro es que nuestros deseos pecaminosos combaten nuestra alma. O sea, estamos en una batalla. Todo cristiano debe reconocer que tiene una lucha, una batalla. Y la lucha es con nuestra carne. Romanos 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es aquí donde llegamos o volvemos al tema principal. Ya aclaramos las tres cosas que nos recuerda Pedro. Entonces tenemos claro que somos pueblos, si es que hemos pasado por el nacimiento. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es el beneficio de ser templo? ¿Qué beneficio tenemos nosotros de ser el templo del Espíritu de Dios? ¿Cuál es nuestra ganada? ¿Por qué Jesús dijo: le conviene que me vaya? Porque va a llegar el Espíritu Santo. Y ahora ustedes son templo del Espíritu de Dios. Y el punto número 1 que nos beneficia en este nuevo pacto que tenemos es que tenemos acceso al lugar santísimo, que antes no estaba permitido entrar a nadie sino al sumo sacerdote una vez al año. La semana pasada vimos que al lugar santísimo solamente se puede acceder ya que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. El beneficio que ahora tenemos antes le pertenecía solamente a una persona, poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, cubierta con 2 querubines que se tapaban el rostro por la santidad de Dios, y que dentro del arca del pacto vimos que habían 3 elementos, que era el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y estuvimos hablando un poquito que nosotros, al rajarse la cortina y poder entrar ahí, o sea, aceptar a Cristo, debe haber evidencia que ahora tenemos esos 3 elementos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. ¿Y qué significaba el maná? El maná simboliza la dependencia total de Dios, según el Nuevo Testamento. Juan 6 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Pero todos los días comemos pan.
Mateo 4:4 dice, bienaventurados los... No, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los necesitados diariamente de Dios. Ya lo vimos también. Vaya a las prédicas anteriores para saber qué significa ser un pobre de espíritu. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que todos los días se levantan diciendo, ¿dónde está mi maná? ¿Dónde está mi maná? Los que tienen niños pequeños saben que ¿qué es lo primero que le piden cuando se levantan? Bueno, ya cuando crecen parece menú en la casa. Quiero que me prepares el cereal con un poquito de strawberry, y le empiezan a dar todas las indicaciones. Nosotros los cristianos, y esto lo vimos la semana pasada, de lunes a domingo, todos los días le pedimos maná al Señor. No el domingo nomás. Esta semana, ¿cuántos buscaron maná? Gloria a Dios. Ojalá que no haya ni un mentiroso en este lugar. Segundo, dijimos de que en una vida transformada, en una vida que ahora toma el acceso al lugar santísimo, la evidencia es que tiene que verse en esa familia, en esa casa, en ese hogar, la vara de Aarón. Y esta representaba la guianza y el poder del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede vivir una vida cristiana sin ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nadie puede ser testigo si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Eso es un beneficio de haber entrado al lugar santísimo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y lo tercero, que es evidencia de que nosotros ahora hemos tomado provecho de entrar al lugar santísimo, lo vimos la semana pasada, es que las tablas del pacto, o sea, los mandamientos, están presentes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, y eso representa nuestra obediencia a lo que Dios ha dicho. No podemos estar en paz con Dios si hacemos lo que a Él le ofende. El cristiano que dice serlo, pero su vida va en contra de lo que dice su palabra, esa es una contradicción en zapatos o zapatillas. Juan 14:15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos de los que están acá tienen maná diario, tienen la vara de Aarón y tienen las piedras en su hogar? O quieren tenerlas por lo menos. Amén. Ese amén fue poquito. ¿Cuántos quieren tener todos los elementos en su hogar? Okay, entonces saquémonos la mentalidad de que uno va a la iglesia a buscar de eso. Si el pastor pasa a la presencia del Señor, si el edificio se quema, si se disuelve la denominación o la iglesia, si se acaba, ¿se queda sin Dios usted? ¿Se queda sin maná? ¿Se queda sin vara? ¿Se queda sin palabra? No. Es en su hogar donde las cosas tienen que comenzar a cambiar. Perfecto, y ahora voy a comenzar a predicar, ¿le parece? Ahora quiero seguir con la pregunta. ¿Cuál es el beneficio de ser templo? ¿En qué me beneficia de que la palabra diga, no sabéis que somos templo? No sabéis que somos templo. Esa es la iglesia pentecostal. No sabéis que somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y de qué estaba lleno este templo? Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Aleluya, lleno de poder, lleno de su gloria. Vamos a empezar a ensayar eso, ¿ok, Natita? ¿Se lo aprendió? Bueno, tanto canto y tanto alboroto, ¿de qué nos sirve? Ser templo. Número 2, porque el 1 fue el que teníamos acceso a los 3 elementos del arca del pacto. Eso ya pasó. Ahora número 2, esto es nuevo, porque se restablece la tricotomía humana. Pastor, hábleme en español, dice alguno. Si hay algo que el mundo secular no pone atención, es que Dios a nosotros, al ser humano, lo creó como una persona tripartita. Es decir, que tenemos un alma, tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Desde el comienzo de la creación, desde el Génesis, Dios deja en claro que el hombre fue el único ser que recibió algo
especial de parte de Dios. Recibió su soplo de vida en la nariz. Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al ser humano, que en hebreo es Adamá, que significa sacado de la tierra. De ahí viene la palabra Adán. No es solamente un hombre, sino al ser humano, Adamá, del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió, o sea, el Adamá se convirtió en un ser viviente. Desde entonces, Dios está estableciendo en la tierra la imagen trinitaria, la imagen de la tricotomía. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Inicialmente el orden era espíritu, alma y cuerpo. Para efecto de este mensaje nos basamos en la interpretación de la tricotomía y no en la dicotomía. Por si alguno tiene otro tipo de doctrina, converse conmigo y yo le doy mi opinión. Entonces, en el transcurso de la historia humana, pareciera que las cosas importantes en la Biblia siempre están en tres, en grupos de tres, representando lo que Dios es, su esencia. ¿Qué es la Trinidad? Esa palabra que no aparece en la Biblia. Por si alguno no sabía, la Trinidad no aparece en la Biblia. ¿What? No aparece. Se tuvo que hacer un concilio, el de Trento, en el siglo IV, para comenzar a definir los temas teológicos. Pero el que no aparezca como palabra no quiere decir que no esté. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento como Dios Padre, en el Nuevo Testamento como Dios Hijo al venir, y al ascender Jesús ha quedado como Espíritu Santo. Entonces, primera de Juan 5 dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan, que significa se ponen de acuerdo para una cosa. Ahora, al pecar el hombre en el huerto del Edén y ser expulsado, cambiaron varias cosas que yo creo que usted sabe, porque usted sabe mucho. Como usted sabe mucho, usted me obliga a estudiar más para no quedarme atrás. Así me dijeron: estudia porque no puedes enseñar o llevar a un lugar donde tú ya no has llegado. Entonces voy a recordar lo que usted ya sabe. Al salir el hombre del huerto del Edén, ¿qué fue lo que cambió? Acuérdese que fue hecho con un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero al salir producto del pecado, primero que nada se transformó en un ser mortal, porque en el Edén no morían. O sea, no tuvo más acceso al árbol de la vida. Eso fue lo que Dios pensó. No puedo dejarlo que se transformó en un pecador y que sea eterno. Esa fue la razón por la cual lo sacó del huerto de Getsemaní. ¿Se imagina que se reproducen y se vuelven malos? Tener Hitler eternos, ¿se imagina? O el vecino malo que usted tenía, que era más malo que el natre, que le pegaba hasta la abuelita, que fuera eterno. No se puede. Por eso Dios sacó al hombre de su eternidad y lo colocó en un estado de mortandad después de cierta cantidad de años. Lo otro que cambió fue que el hombre comenzó a ganarse la vida con el sudor de la frente, porque en el huerto parece que andaba con una palita así, cuidando el huerto nomás, pero el castigo fue que con el sudor de tu frente te ganaras la vida. El otro castigo fue que la mujer comenzó a sufrir dolores de parto, antes no los sufría, y que la naturaleza pasó de ser pacífica a ser hostil. La tierra se transformó en hostil. Pero lo que nos concierne hoy en día, en el punto de que el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma, cuerpo, es que hay una parte que comenzó a morir inmediatamente, que es la parte espiritual. Desde salir del huerto del Edén, la parte espiritual se desconecta de Dios y comienza a quedar en un estado de coma. Las personas que están en estado de coma se les dice que están muertas clínicamente. Solamente se necesita desconectarlos de una máquina para que se mueran. Entonces se les declara clínicamente muertos, pero no están muertos, están en una muerte clínica. Dios, al crearnos tripartito, espíritu, alma, cuerpo, al salir del Edén comenzó a morir nuestro espíritu. Y nos enfocamos solamente
en nuestras emociones o el alma, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que quiero, lo que anhelo. Y así se comienza a crear hasta una torre que llegar hasta el cielo, la torre de Babel, y comienzan a ser reinos y reyes que se peleaban porque querían todo, quiero, y el espíritu, que era la conexión con Dios, comenzó a morir. Es ahí donde debemos pensar en el tabernáculo otra vez. Pasa el tiempo, Adán muere, Noé, los pactos los estamos viendo los viernes, Abraham, Moisés, y cuando le entrega la ley a Moisés baja el Sinaí, se tiene que hacer el tabernáculo por orden de Dios, porque se estaba restableciendo la tricotomía del ser humano, se estaba volviendo a sanar la parte espiritual que antes, al no ser alimentada por Dios, en Génesis dijo de que el hombre, al mirar, el corazón del hombre era de continuo hacia el mal, todo era malo, hasta sus pensamientos, había que comenzar a sanarlo. Y cuando miramos el tabernáculo tenía 3 partes. El tabernáculo estaba el lugar que es el atrio, que es la parte inicial, que es, después viene el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, para hacer corto y práctico la enseñanza, el atrio pasa a ser la carne. El lugar santo pasa a ser la relación que tenemos con Dios, o sea, la parte almática, nuestra alma, relación. Y el lugar santísimo es la parte espiritual. Ahí está la tricotomía que Dios comenzó a restaurar en el tabernáculo, que pasó a ser el templo, y que cuando Jesús murió, la cortina se rajó para entrar directamente a la tercera parte, que es el santuario, que reflejaba la parte espiritual. Efesios 2:1 dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted se enteró en algún momento o tuvo conciencia de que estaba muerta antes de recibir el evangelio? No, porque uno no invita a personas muertas a la iglesia, pero están muertas espiritualmente. La tricotomía no está en armonía en esas personas. Son carnes, son un cuerpo muy bien arreglado, Gucci, trajes caros, autos caros, todo el cuerpo está impeque. En la parte almática, si nos va bien, nos quieren, queremos, balanceado. Príncipe azul, un poco desteñido, pero por lo menos la hace. Mi alma, mis sentimientos, mis emociones están ahí. Aunque no es difícil el matrimonio, pero bueno, está ahí. Pero la parte espiritual, muerta. Usted trae personas a la iglesia y mientras otros están levantando las manos, llorando por algo que no se ve, que es la parte espiritual, otros están con las manos en los bolsillos. Muertos espiritualmente. Esa es la tricotomía que perdió la armonía, pero que Jesucristo vino a abrir la cortina para que entraran ya no al atrio, que es el cuerpo. Ahí se sacrificaba todo. No al lugar santo, que era la relación, sino que para que entraran al lugar santísimo, que es la relación espiritual con Dios. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Amada iglesia, al ser nosotros templo de Dios, deberíamos armar una gran fiesta y celebrar, porque así como el hijo pródigo estaba muerto y ahora está vivo y el padre tiró una gran fiesta, nosotros no nos enteramos que comenzó a revivir una parte que si lo hubieran desconectado de la máquina, hubiéramos estado perdidos eternamente. ¿Por qué cantamos fiesta? Hoy hacemos una fiesta. ¿Hay un entendimiento de lo que cantamos? O de repente somos, disculpen, pero somos como pericos, cantamos porque alguien hizo la letra. Hay fiesta en la casa del Señor porque la tricotomía con la cual Dios nos creó ha sido restablecida y ahora nuestro espíritu está vivo y ahora nuestro espíritu siente la presencia del Señor porque Dios es espíritu y anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad.
No corporalmente, no almáticamente, no es en sí el sentimiento, es algo más que eso, lo espiritual. La presencia de Dios es espiritual. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué fue lo que se perdió de la imagen de Dios en nosotros? Se perdió la parte espiritual. El hombre quedó caminando con dos patitas en vez de las tres iniciales. El hombre fue creado tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero solamente cuando el espíritu está vivo, entonces ahí podemos participar de los atributos de Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y qué son los atributos de Dios? O sea, ¿qué no puede tener una persona que está clínicamente en su espíritu muerto? Porque no ha nacido de nuevo, aunque está caminando, trabaja, tiene dinero, tiene casa, tiene relación con su familia, pero está muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que no puede tener esa persona? Esa persona no puede amar como Dios ama. Esa persona no puede tener misericordia como Dios la tiene, porque es un atributo espiritual que Dios entrega. Solamente la iglesia de Cristo que ha despertado espiritualmente, que se ha restablecido su armonía entre espíritu, alma y cuerpo, es la que puede perdonar como Dios perdona. Es la que puede tener santidad como Dios la demanda. Es la que puede ser fiel como Dios es fiel. Y aunque seamos infieles, la sangre de Cristo nos restaura a una nueva opción de fidelidad. Solamente la iglesia de Cristo que ha resucitado espiritualmente puede ser justa como Dios es justo. Solamente la iglesia que ha resucitado espiritualmente puede confortar a los demás como Dios conforta. Puede consolar a los demás como solamente el Espíritu de Dios puede llevarlo a hacer, la consolación. Solamente una iglesia que ha resucitado espiritualmente, o sea que es templo del Espíritu de Dios, puede ser fortaleza para otros. Solamente una iglesia que es templo del Espíritu de Dios puede practicar la verdad, porque Dios es verdad. Solamente una iglesia que es templo del Espíritu de Dios puede descansar en Dios, porque Dios da descanso. Solamente si somos templo nosotros, puede volver la vida y pueden establecerse los atributos que Dios comparte con nosotros. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el beneficio de restablecer la tricotomía? Es que ahora estamos vivos espiritualmente. Yo me pregunto, ¿será que en la iglesia física, en el templo, en el lugar, todos están vivos espiritualmente? La respuesta es no. La respuesta dice que cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, uno será tomado y el otro será dejado. La respuesta es que Dios siempre le está hablando a las iglesias a que no piensen que están bien o que están vivas, porque en el fondo pueden estar muertas. Piensan que son ricas, pero no se han dado cuenta que son unas pobres, menospreciadas, que deberían darse pena ellas mismas. Piensan que aman a Dios, pero a la iglesia Dios vive diciéndole, vuelve a tu primer amor, porque mientras no seas ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. No es lindo venir a escuchar a un predicador los domingos. Lo que no es lindo, mis hermanos, es no poner atención a la palabra de Dios y no preguntarnos hoy día qué parte de mi tricotomía está muerta. Bueno, chequemos. Si estamos aquí respirando, estamos vivos, el cuerpo está vivo. Si usted tiene sentimientos, que hoy día sí, mañana no, te quiero, no te quiero, desamor acá, entonces su alma existe también, porque ese es el alma. El alma es el corazón, el que es engañoso. Pero su espíritu está vivo. ¿Qué lo trae a la iglesia los domingos? ¿Qué lo impulsa todos los días a levantarse y, como ya se predicó, a no entrar al celular a ver noticias, aplicaciones, sino que a buscar maná de Dios todos los días? Amada iglesia Creekside, ¿está usted vivo espiritualmente? ¿O pensamos que estamos vivos, caminamos pensando que estamos vivos, pero la palabra del Señor es para nosotros? ¿Tú crees que estás viva?
Tú crees que eres rica, tú crees que eres rico, pero no te das cuenta que estás muerto y eres pobre. Lo tercero que se tiene que restablecer por el hecho de ser templo. Porque ya dijimos, somos templo del Espíritu de Dios. La Biblia nos llama a eso, a los que renacieron de nuevo. Y lo cantamos. ¿No sabéis que somos templo? Se tiene que restablecer la tricotomía del matrimonio. La verdad es que la mayoría de los que se casan simplemente por una tradición. Muchos olvidan, no saben o no les importa que fue Dios mismo quien instauró el matrimonio en la tierra. Dios dijo en Génesis y en el Nuevo Testamento que el matrimonio era una unión entre un hombre y una mujer para fructificar y multiplicarse, Antiguo Testamento, Génesis, y para vivir una relación de amor y respeto, Nuevo Testamento. Génesis 1, 28, 29 dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y le agregó en el Nuevo Testamento lo siguiente al matrimonio. Efesios 5, 22, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Y a los hombres, vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, por ellas entregó su vida. Entonces el matrimonio es una idea de Dios fundada con la bendición de Dios, que es fructifiquen y multiplíquense en una relación de amor y respeto entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestro matrimonio tiene la tricotomía que Dios presenta en la Biblia? Jesús enseñó en Mateo 19, 6, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio, como Dios lo creó, es en tres partes, tres personajes. Tres son los que dan testimonio de un matrimonio. Seguimos con la tricotomía. ¿Y quiénes son los personajes de un matrimonio de Dios? Dios, el hombre y la mujer. Es aquí donde debemos decir claramente que muchos matrimonios no han sido unidos por Dios. Pueden haber sido unidos por 1001 razón, pero no por Dios. Solo los que conocen a Dios son los que incluyen a Dios en una relación matrimonial como la Biblia lo presenta, que va a fructificar, que va a multiplicarse, donde va a haber amor y donde va a haber respeto entre un hombre y una mujer. Y quiero decir esto con mucha responsabilidad. Como ahora nosotros somos el templo, debemos restaurar la tricotomía de nuestros matrimonios, si es que están dañadas. Para que en un hogar reine la paz de Dios, para que en un hogar haya favor de Dios, debemos preguntarnos si está realmente ese matrimonio siendo un templo del Espíritu de Dios. Si realmente nosotros somos templo, ahora debemos sanar nuestra tricotomía matrimonial. ¿Qué significa eso? No somos dos, no es una dicotomía. Es tricotomía, son tres. ¿Y quién es el tercero? Que debe ser el primero, Dios. ¿Y por qué pretendemos que nos vaya bien en la vida si en nuestro matrimonio nunca hemos incluido a Dios? ¿Cómo queremos que nos bendiga Dios al que oramos si no es parte de nuestro matrimonio? ¿Cómo queremos que se ordenen y superemos nuestras diferencias si no es Dios a quien le permitimos que nos ordene nuestras diferencias? ¿Por qué a Dios lo utilizamos como el banco del matrimonio? ¿Por qué a Dios lo utilizamos como un médico al cual vamos cuando queremos? ¿Por qué a Dios en el matrimonio lo utilizamos como un advisor cuando Él debe estar incluso bendiciendo nuestra cama?
Porque su palabra dice que es bendita la alcoba. Me atrevería a decir que no existe un matrimonio verdadero si es que Dios no está ahí. Es una unión humana. Pueden estar casados, pueden ser fieles, pueden amarse humanamente, pero si Dios no está, no espere nada sobrenatural. No espere nada divino. No espere la presencia, la bendición, ni el favor de Dios, porque Dios no está donde no lo invitan. ¿Qué significa eso? Que es hora de que nosotros pensemos, si somos templo de Dios, ¿es templo nuestro matrimonio de Dios también? Y alguno puede decir, es que mi esposo y mi esposa no es cristiano, no es cristiana. No le hace. La palabra ya se le adelantó a la situación. El apóstol Pablo, la enseñanza apostólica es que usted siga en su matrimonio y dé buen testimonio. Mientras la persona acceda a estar con usted y usted sea cristiana, usted ámela, cuídela como si estuviera cuidando a Cristo, si es mujer, y si es hombre, ámela como Jesucristo se dio todo por su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿somos templo? Si somos templo, entonces, número uno, lo de la semana pasada, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, va a haber maná, que es la necesidad de Dios diaria, va a estar la vara de Aarón, que es la guianza del Espíritu Santo, y van a estar las tablas de la ley, que es la obediencia. Número dos, si somos templo, ¿qué va a pasar? Nuestra parte espiritual va a estar viva otra vez. Nuestra tricotomía tiene que ser restaurada. Y como ya no somos solamente cuerpo, no nos basamos en satisfacer al cuerpo. Y como ya no somos solamente alma, no nos basamos en satisfacer nuestros gustos, sino que ahora somos espíritu y nos basamos en lo espiritual y después lo almático y lo material, corporal. Una vez escuché decir esto y me parece muy interesante. Somos tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. Cuando el cuerpo no quiere hacer nada para servir a Dios, cuando el alma no quiere hacer nada porque no tiene ganas, el espíritu tiene que despertar al alma y decirle, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no te olvides de su beneficio. Y tu cuerpo, sal de la cama y ponte a correr espiritualmente. Porque es el espíritu el que da vida a nuestro ser. Y tercero, esa tricotomía, o sea, las tres partes vivas, espíritu, alma, cuerpo, son representadas en el matrimonio como Dios, el hombre y la mujer. Si no están esos tres elementos, no es un matrimonio que puede tener el favor ni la bendición de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Yo quiero hacer un llamado a las personas que quieren restaurar su templo. El templo de su vida. ¿Qué significa eso? Que no llegan a la iglesia por un asunto carnal. Porque se puede llegar a la iglesia a mirar las chicas. Y vengan, gócense en el ganado del Señor, mientras respete. O se puede llegar a la iglesia a mirar a un chico. Bueno, esa sería la parte carnal. Ojalá que no sea esa la razón. O se puede llegar a la iglesia por la parte almática, porque me siento solo y necesito estar acompañado de alguien. Me siento triste y voy para allá porque voy a ver a mi amigo Richie. Está bien, tener amigos se vale. Pero es la parte espiritual la que nos mueve, porque esa es la que nos va a guiar de nuestra muerte a la presencia del Señor, en lo espiritual. ¿Por qué está aquí usted, mi hermano? Y disculpe que pareciera que soy uno de los poquísimos pastores que ya están cambiando el sermón. ¿Está esperando que lo llame al frente? Mi sueño, mi oración es que la palabra de Dios, mientras sea predicada, vaya cambiando su corazón y tome la decisión de seguirlo a Él y vuelva cada domingo y vuelva a atender los ayunos y vuelva a buscar el maná diariamente y llegue a conversar con su esposo o su esposa y a decirle, se acabó, nosotros vamos a hacer un matrimonio como Dios manda, Dios, hombre, mujer, siguiendo ese modelo.
Amada iglesia, ponte de pie. Los tiempos están cambiando. La iglesia se está modificando. Lo que sirvió antes de estar todos los días en el templo, quizás ya no sirve. Simplemente porque el tráfico te lo va a impedir. Ya no se puede estar todos los días en el templo, que es estas paredes. Pero te tengo una buena noticia. Esa noticia la trajo Jesucristo y esa noticia debiéramos enterarnos y habernos enterado de que usted es el cuerpo. Usted es el templo. Usted es templo. Usted no viene a la iglesia para formar parte del templo. Usted es templo, donde esté. Así que debemos comenzar a vivir como templo. Y en el templo, lo que era el tabernáculo, estaba presente la Trinidad. Estaba presente la tricotomía del hombre. 3 partes: atrio, lugar santo, santísimo. Siempre en 3. Si hemos descuidado la parte espiritual, es hora de que tomen una decisión a servir al Dios que es espíritu.